Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto en saludarlos a cada uno de ustedes. En este momento estamos aquí con mi esposa desde Bogotá, Colombia, transmitiendo este programa donde tenemos un tema muy edificante, porque es un tema que nos va a ayudar a comprender mucho sobre nuestra naturaleza espiritual y sobre todo crecer en el amor del Señor. Porque hay momentos en que dudamos realmente de nuestra condición y son tesoros que tenemos en nuestra vida, pero dudamos bastante de ello. Entonces, hoy vamos a hablar sobre cuáles son las características o qué elementos debe tener un hijo de Dios, pero sobre todo no cualquier hijo de Dios, sino el hijo más amado de Papá Dios. ¿Será que todos sí somos hijos de Dios? Es una pregunta que de una u otra forma la hemos resuelto, pero también todos tenemos un poco de duda frente a eso. Y no tanto es que si somos o no somos hijos de Dios, sino qué características nos hace a nosotros hijos de Dios. ¿Qué nos hace a nosotros hijos de Dios? ¿Qué es lo que realmente nosotros podemos distinguir en nuestras vidas para que podamos decir: yo soy un embajador de Dios, yo soy un hijo de Él, yo soy su verdadero mensajero de su amor? ¿Y qué es la característica fundamental y principal que debemos tener? Ese es el tema que vamos a trabajar en este momento. Sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros, incluyéndonos, y por eso vamos a entregarnos ante la presencia de Dios para que sea Él el que con su Espíritu Santo nos hable a nuestros corazones. Empezamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre poderoso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, hermoso, Padre celestial precioso, venimos hoy a conocer tu palabra, tu verdad. Queremos que esa palabra se haga vida en cada uno de nosotros, que esa palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Por eso imploramos tu presencia viva a través de tu Espíritu Santo, para que esa palabra viva se quede anidada en nuestro corazón y no se nos pierda, sino que se haga vida en nosotros. Te suplicamos, Papito Dios del cielo, Padre celestial precioso, que nos regale la presencia viva del Espíritu Santo y que a través del Espíritu Santo nosotros seamos tus mensajeros, seamos tus instrumentos de amor por donde fluyan tus torrentes de agua viva a través de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven en este momento. Te necesitamos, porque tú con tu soplo divino eres quien nos hace esos hijos amados de Papá Dios, y queremos crecer en su amor para ser esos hijos que en su momento dijimos que no, y ahora sí fuimos a cumplir la misión y el mandato que nuestro Padre nos dio. Espíritu Santo, llénanos de tu fuego, regálanos de tus dones preciosos, para que a través de ellos seamos esos testimonios vivos de tu amor. Espíritu Santo, nuestro cuerpo es templo tuyo,
nuestro cuerpo hace parte de ti. Una morada tal vez impura, una morada que no es la más adecuada para tu presencia, pero te suplicamos desde lo profundo de nuestro corazón que seas tú, Espíritu Santo, el que mora en ella, porque necesitamos siempre de ti. No queremos perder tu bendición y que a través de ese testimonio que nosotros demos, muchas personas se conviertan, muchas personas se salven, muchas personas lleguen a conocer la grandeza de nuestro Padre Dios. Pero para eso tenemos nosotros que morir a tantas cosas de nuestro mundo, de nuestro pasado. Ven, Majestad Divina, y toma el control de este momento. Toma el control de esta charla para que seas tú, Majestad Divina, quien coloques la palabra viva. Porque a través de la palabra que nuestro amado Jesús vamos a cada día acercarnos más a la presencia de nuestro Padre. Esa identidad como los hijos más amados de nuestro Padre Dios, tú eres quien nos la proporciona. Porque está escrito que si te pedimos al Padre la presencia tuya, Él nos la regala. Y en esta noche, en este momento, en este instante, pedimos la presencia tuya con el permiso de nuestro Padre Dios, para reconocernos como los hijos más amados de nuestro Papá y podamos ser esos verdaderos testimonios y mensajeros de su amor. Gracias, Majestad Divina. Gracias, Papito Dios. Gracias, Jesús de Nazaret, nuestro Señor, en este momento, en este instante, aquí, para poder transmitir tu verdad. Y permite, oh Majestad Divina, darnos de tu gozo, de tu presencia viva, de lo que le diste a nuestra Madre del Cielo, a nuestra Madre María, de la gracia. Danos de tu gracia, Espíritu Santo, para que podamos morir a nuestro propio yo y llegar a estar siempre en tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén. Bueno, mi amor linda, preciosa, ¿tú qué piensas de este maravilloso tema que tenemos para este instante? Bueno, un saludo a todos. Definitivamente este tema es espectacular. Espectacular porque es muy importante que nosotros sepamos y meditemos realmente las grandes diferencias que hay entre ser parte de la creación de Dios y ser en verdad sus hijos. O sea, es bien diferente. Una cosa es yo ser creado por Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Y mira que en Mateo 7:21 nos está hablando de que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces necesitamos realmente identificar qué condiciones debe haber en nosotros para que realmente seamos hijos de Dios. Ese mismo pasaje bíblico nos dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Cuán difícil es hacer la voluntad del Padre. Cuán difícil es creerle al Padre. Cuán difícil es obedecerle al Padre. Miremos este texto bíblico, Rafa, que se encuentra en Juan 1:12 y dice lo siguiente. Todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Creen en su nombre, los que lo reciben. Bueno, ¿cómo está nuestra alma, Rafa? ¿Tú qué crees? Mi amor, son varias condiciones que nos dicen que si realmente nosotros somos los verdaderos hijos de Dios o no. Y no todos entrarán, como bien tú dices, en lo que está escrito en la palabra, no todos entrarán al reino de los cielos, no el que me dice Señor, Señor, y a veces caemos en eso de decir Señor, Señor, y como bien se habla en la palabra, que no con muchas oraciones o con mucha palabrería vamos realmente a ser escuchados por nuestro Padre Dios, y Él nos enseñó a orar con el Padre Nuestro, una oración completa desde principio a fin. Y es cuando se dice que no todo el que dice Señor, Señor, y es que eso no es así.
Hay muchos pasajes bíblicos donde inclusive los fariseos decían Señor, Señor, y Él los decía hipócritas, sepulcros blanqueados. Y como tú dices, es difícil, pero para Dios nada es imposible, porque precisamente le decía a Pablo, muchos le decían, pero es que eso es imposible, seguir tus mandatos y seguirte a ti, porque es que tú colocas unas condiciones muy altas, muy difíciles para poder cumplir. Y todos se le fueron, a excepción de sus discípulos, y él, muy triste, se acerca a sus discípulos y dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y ellos dicen no, y sobre todo Pedro le dice, ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y entonces utilizas el pasaje de Juan, mi amor, ese pasaje que nos da dos características fundamentales que deben tener un hijo de Dios. Primera, entonces sería el que lo recibió. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué implica recibir a Jesús, mi amor? Pues yo creo que recibir al Señor realmente es aceptarlo, es como creer, vivenciar muchos de los principios que Él nos está enseñando a través de su palabra. Es muy importante para nosotros cuando yo digo acepto a Jesús, es como yo le doy cabida en mi vida a Él. Por ejemplo, cuando uno acepta a una persona y la invita a su casa, entonces le da posibilidad de que entre a su casa, y entrar a su casa significa que va a conocer esa persona mucho de la vida que uno lleva. Miremos el pasaje bíblico que dice que el Señor está a la puerta de nuestro corazón. Él golpea a la puerta, no de nuestro corazón, pero Él está a la puerta y golpea. Y si uno abre la puerta y lo invita a entrar, Él entrará y cenará con nosotros. Entonces, mira cuán importante es que nosotros aceptemos a nuestro Señor Jesucristo y le permitamos entrar a nuestra casa. ¿Cuál es nuestra casa? Precisamente nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Cuando yo lo acepto, cuando yo lo recibo en mí, las situaciones son bien son bien particulares. Entonces es necesario que nosotros aceptemos, recibamos al Señor y lo aceptemos, aceptémoslo, recibámoslo en casa, recibámoslo para que Él conozca nuestra vida, recibámoslo para que Él conozca nuestra forma de pensar, de actuar, aún todo cuando nosotros estamos omitiendo nuestros errores, tantas situaciones, que Él conozca de nosotros, y conocer de nosotros es realmente abrir nuestro corazón a Dios frente a lo que de verdad está oculto en nuestra vida, nuestras palabras, nuestros sentimientos de soledad, de rechazo, de abandono, nuestras iras, resentimientos, nuestras amarguras. Es permitir que el Señor, aceptarlo es permitir que el Señor nos conozca completamente, y eso implica realmente confesarnos con Jesús de Nazaret. Sí, es un concepto que es bien importante, Moni, porque nos está diciendo que el que lo recibe, y muchos conscientemente no lo recibimos. Esa primera condición, la primera pregunta es, ¿nosotros hemos recibido en nuestro corazón al Señor? ¿Le hemos permitido que Él esté en nosotros? Entonces no que porque fuimos bautizados entonces nosotros ya lo recibimos. Es una condición que simplemente puede ser a nivel social, o que simplemente puede ser a nivel religioso como tal, pero más es la voluntad del hombre, donde la voluntad es la que determina si realmente se recibió o no se recibió. Y allí es lo importante, cuando conscientemente se dice, sí, yo te recibo, sí, Señor, yo sé que tú estás en mí, es una primera condición. Pero mira que las 4 condiciones, porque hay 4 condiciones, amor, 4. Bueno, hablemos de 3 y una otra condición, que es la característica propia de un hijo de Dios, una característica fundamental que, mejor dicho, se lleva por delante las de las demás. Pues no podría decir, tal vez estoy exagerando, pero una condición que es la más de pronto que refleja esa presencia
del Espíritu Santo en nuestra vida y sobre todo la que nos refleja que somos los verdaderos hijos de Dios, y ese es el tercer momento que vamos a hablarlo. Pero entonces vamos con la segunda característica o segunda condición de ser los hijos más amados de Papá Dios, y eso estamos leyendo Juan capítulo 1 versículo 12. Entonces la primera es quién lo recibe y la segunda es quién cree en él, en el nombre de Jesús, mi amor. ¿Qué te parece? Creer en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Wow, y esto es tenaz porque creer en el nombre implica muchas cosas, porque cuando yo creo, por ejemplo, yo creo en mi esposo, entonces yo creo todo lo que él dice, con fe ciega, hago lo que él me orienta, camino por donde él me diga. O sea, creer en alguien es realmente hacer y obedecer sobre todo lo que ese alguien nos está diciendo. Y creer en el nombre de Jesús y en lo que el nombre de Jesús puede hacer por nosotros implica realmente estar solo mirándolo a Él, solo estudiándolo a Él, solo mirándolo y conociéndolo a través de su palabra. Pero cuán difícil realmente es creer en el nombre de Jesús. Una cosa es yo recibo a Jesús y otra cosa es yo creo en Jesús. Bueno, y entonces, ¿qué implica realmente el creer en el nombre de Jesús? Pongamos un ejemplo particular. Y lo más fácil para poder entender esta parte es lo que es un emisario, lo que es un embajador, Moni. El embajador cree en su país, cree en su presidente, porque de lo contrario no puede estar siendo embajador o siendo emisario. El emisario es el que lleva el nombre de esa persona, o sea que se convierte en el nombre de él. Había en Japón, bueno, no sé si fue en Japón o en China, había una costumbre muy particular, Moni, que cuando alguien cometía un homicidio y si esa persona tenía mucho poder y mucho dinero, entonces le daban la posibilidad de salvarse porque ya tenía la pena capital, lo iban a matar. Entonces, para que él no muriera, él tenía una posibilidad de salvarse y él tenía que conseguir a otra persona que lo sustituyera. Y al sustituirlo, pues entonces él tenía que cambiar de nombre y asumir el nombre de la persona que iba a morir, y tenía que responder por todo el bienestar de su familia. Y así muchos pobres, hombres humildes, sencillos, preferían sacrificarse para que su familia tuviera un plato de comida. Y entonces ellos asumían el nombre del que había cometido el delito. ¿Sí te das cuenta? O sea, había una sustitución. Y fíjate que eso implica también lo que es el ser un embajador. O sea, que asume absolutamente todo lo que es la persona. Lo asume en su totalidad. Y eso es el ser, el asumir esa condición de creer en su nombre, ser el embajador. Acordémonos de ese pasaje bíblico que yo lo decía en la oración, que de aquellos dos hermanos que uno dice sí voy y no fue, y el otro que dijo no voy pero sí fue. O sea que él asumió una actitud para representar a su papá. O también hay otro pasaje bíblico muy bonito de aquel que el dueño de la tierra no fue y envió a una persona para que lo representara, y a esa persona le quitaron la vida. Pero él iba como embajador, ¿sí ves? O sea, el embajador es el que realmente tiene ese nombre o la investidura de la persona que lo envía. O sea que creer en su nombre implica ser embajador de él. O sea que cada uno de sus comportamientos, de sus actitudes, de sus miradas, de sus gestos, reflejen lo que es la persona a la cual estamos nosotros siendo mensajeros de esa persona. Pero, Moni, eso se ve como muy difícil. Pero también dice que para Dios nada es imposible, Moni. Sí, Rafa, para Dios nada es imposible, pero requiere que nosotros sigamos manejando las condiciones para ser hijos de Dios. Y dentro de las condiciones para ser hijo de Dios hay una palabra que está en Hechos 3:19 y que nos dice lo siguiente, que es muy importante que la tengamos presente. Dice: por eso vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados y el Señor les mande tiempos de alivio enviándoles a Jesús. Entonces, miremos
cómo es de importante que nosotros para tener la condición de hijos de Dios, realmente nosotros nos arrepintamos de todo lo que estamos vivenciando, que realmente nosotros cambiemos. Convertirse es como volver al camino, o sea, nosotros íbamos hacia una parte, una meta específica, pero resultó que esa meta específica por determinadas situaciones, nosotros como que nos desviamos del camino. Convertirse es precisamente arrepentirnos, o sea, decir, wow, estoy por el camino equivocado, tengo que devolverme, llegar al punto donde yo me desvíe del camino y tomar el camino correcto. Entonces, cuando yo permito realmente ser consciente de que he pecado, porque dice, por cuanto, o sea, que para que nuestros pecados sean borrados. Y si nosotros vemos y preguntamos quiénes han pecado, Romanos 3:23 nos habla claramente de eso, porque en Romanos 3:23 nosotros vamos a encontrar lo siguiente, que dice, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. No dice, algunos han pecado. No, los de tal país han pecado. No, de pronto los que se han portado mal en el colegio han pecado. No, dice, por cuanto todos han pecado. Estamos lejos de la presencia gloriosa de Dios. Entonces tenemos que ser conscientes que absolutamente todos hemos pecado y por eso mismo todos necesitamos arrepentirnos y volver al camino que nos lleva al Señor. O sea, no hay nadie que no haya pecado. Así diga, no, yo no he matado, yo no he hecho pues algo terrible. No. Todos hemos pecado porque en nuestro corazón precisamente no actuamos como actuaría Jesús. Nosotros todos tenemos muchas veces pensamientos negativos, hemos hablado mal, hemos dicho mentiras, hemos actuado con egoísmos, en fin, hay tantas cosas, hemos guardado resentimientos, amarguras, toda una cantidad de situaciones que están en nuestro corazón y son pecado, porque a los ojos de Dios no son bien vistos. Entonces, la palabra nos va diciendo qué condiciones específicas debemos tener como hijos de Dios. Entonces tenemos que arrepentirnos y convertirnos, porque hemos pecado y debemos ser conscientes de eso. ¿Tú qué crees, Rafa? Claro que sí, mi amor. Igual que Juan también lo dice en su carta, y él dice que mentirosos llamamos al Señor si no creemos que somos pecadores. ¿Por qué lo llamamos mentiroso? Y eso es lo fundamental, el que uno empieza a reconocer su pecado. Entonces, Moni, el hecho de recibirlo y creer en su nombre son dos condiciones maravillosas, Moni, para que realmente nosotros seamos hijos de Dios. Y aquí viene una pregunta. Si nadie lo recibe y si nadie cree en su nombre, si alguien no lo recibe y no cree en su nombre, ¿es hijo de Dios? Pues es una pregunta que tendríamos que hacernos, porque si la palabra lo dice, es porque así es, Moni. ¿No te parece? Porque, mi amor, hay un dilema muy grande, ¿no es cierto? ¿Y será que si alguien en su último instante lo recibe y cree en su nombre, se salva? Para eso tenemos el testimonio de Gestas. Sí, se arrepiente. Claro, porque él se arrepintió y en ese momento él fue salvo y fue llevado, imagínate, al paraíso. ¿Precisamente por qué? Porque él reconoció y aceptó al Señor y creyó en él. Entonces uno dice que a veces es muy difícil, que a veces es muy complicado, pero si vemos el testimonio de personas que se han salvado y que el Señor los ha salvado, por ejemplo el caso de Gestas, que me parece espectacular. ¿Sí ves por qué él se salva? ¿Sí ves? Simplemente el que hizo, defendió a Jesús, lo defendió, dijo, ¿por qué tú lo tratas mal si es que nosotros somos más pecadores que él? Y lo otro, pues inmediatamente dijo, llame y creyó, llévame a tu reino. Yo no sé cuál será tu reino, pero llévame a donde tú vives, a donde tú eres. O sea, creyó en un reino más allá.
no se quedó simplemente con esto pasajero, sino que él creyó mucho más allá. Y en ese momento, pues lógico que allí mi Señor lo salva y le dice: te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Qué precioso, directamente con Jesús en el paraíso. Entonces, fíjate que esos dos pasajes, ese pasaje de Juan es para nosotros muy significativo, porque Juan nos está diciendo claramente que el que acepta y el que cree en su nombre, pues será hijo de Dios, será llamado hijo de Dios. Y viene la tercera característica, Moni, Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Tres características fundamentales para ser hijos de Dios. Tal vez hayamos sabido ya estas características, Moni. Que el que cree, el que lo acepta y el que es guiado por el Espíritu Santo, y sobre todo cuando permitimos inclusive que el Espíritu esté con nuestro espíritu, vamos a decir inclusive Padre mío, o sea, vamos a ser los hijos más amados de Papá Dios. Ser guiados por el Espíritu Santo, ¿qué implica, mi amor? Bueno, ser guiados por el Espíritu Santo es creer, o sea, tener como ese Padre, yo creo, ese Padre que nos está orientando frente a lo que nosotros debemos hacer en la vida. Pero entonces en este momento nos confrontamos con una palabra que es durísima, se encuentra en Juan 8:44. Y mire lo que nos confronta a nosotros esa palabra con relación a ese deber de ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos este pasaje que se encuentra en ese Juan 8:44, mira lo que dice: el padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Y cuando nosotros nos ponemos a mirar eso, ¿cuántas veces nosotros nos estamos dejando guiar por las situaciones del mundo, por las mentiras, por los engaños que el mal nos está inculcando de las personas a causa de tantas situaciones que nosotros guardamos en el corazón y que no son agradables a Dios? Si nosotros realmente tuviéramos ese corazón limpio, libre y donde realmente viva el Espíritu Santo, nosotros nos dejaríamos guiar por el Espíritu Santo. Pero es una de las condiciones difíciles que nosotros, tenemos que romper de nuestra vida. Tenemos que buscar morir a ese mundo que nos está llevando a vivir como si el Padre nuestro fuera el mismo Satanás, porque eso es lo que nos dice la palabra, y ahí específicamente lo dice Jesús. Y entonces, cuando nosotros somos conscientes de esta situación, yo creo que nos esforzamos más por luchar, romper tantas ataduras y permitirnos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero yo lo único que digo es que para ser guiados por el Espíritu Santo debemos tener una relación real con Dios, como una comunicación, como uno querer sumergirse en el estudio de la palabra, deleitarse estando en tiempos con el Señor, no sentir carga porque vaya a hacer un ayuno, porque uno vaya a colaborar con la iglesia, porque vaya uno a hacer un estudio de la palabra de Dios, en fin, tantas cosas que el Señor nos está pidiendo. Todas las veces que nosotros nos sumerjamos en la palabra, el Señor nos pide algo, porque es que a medida que nosotros nos sumergimos, el Señor nos está moldeando. O sea, es la forma como el Señor trabaja la arcilla que somos nosotros para hacer de nosotros esas vasijas donde Él realmente va a depositar el Espíritu Santo. Entonces, dejarnos moldear por el Señor es dejarnos como afectar
por la palabra de Dios, por las oraciones, por el arrepentimiento, por ese morir todos los días. ¿A quién? Realmente a todos los aprendizajes que he tenido durante la vida y que me han llevado a una forma de vida equivocada, a vivir en la mentira y en haber aceptado sin que yo conociera mucho realmente a Satanás para que él esté guiando mis pasos. Entonces yo tengo que ser consciente que tengo que morir voluntariamente. Yo tengo que ser un sacrificio agradable a Dios, pero yo tengo que sacrificarme a mí misma, y sacrificarme es morir a mí misma para que Dios pueda poner en mi mente todas sus enseñanzas y toda su palabra. Es una forma de realmente retomar el camino de Dios. ¿Y cuál es el verdadero camino de Dios? Precisamente es vivir bajo los principios, vivir bajo sus mandamientos, vivir bajo su forma de pensar, vivir bajo su forma de actuar, que es lo que encuentro en la palabra de Dios. Mi amor, ¿cómo es de fuerte lo que está escrito en la palabra y lo que Jesús dice? O sea que solamente hay dos condiciones. Una, o ser hijos de Dios o ser hijos del diablo. ¿Lo está diciendo Jesús? Entonces, ¿de quién eres hijo? Entonces, cuando decimos cuáles son las características que debe tener una persona para ser hijo de Dios, entonces hagamos la otra pregunta. ¿Cuáles son las características que se debe tener para ser un hijo del diablo? Tremendo. ¿Vuelves a leer ese pasaje, mi amor, por favor? Dice: el padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. O sea, todo lo que es carnal, todo lo que es del humano, todo lo que son resentimientos, engaños, mentiras, bueno, etc. El diablo ha sido un asesino desde el principio. O sea, él lo que ha querido es matarnos, en pocas palabras. Y ha matado en nosotros la parte espiritual por causa del pecado. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. O sea, Moni, mira cómo es de tremendo lo que nos está hablando nuestro amado Jesús de Nazaret en San Juan capítulo 9, ¿verdad? Está leyendo el capítulo 9, ¿sí, mamá? 8. Capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44 nos está diciendo que si nosotros realmente no estamos en la verdad y andamos en la mentira, estamos siendo hijos del diablo, hijos del mal. ¿Y qué es andar en la mentira, Moni? ¿Solamente decir con palabras mentiras? No, es creer los engaños del diablo, que es diferente. Y creer en los engaños del diablo es hacer las cosas en contra a lo que Dios nos enseñaría. Por ejemplo, me dice juzgar, simplemente juzgar a una persona. La palabra de Dios me dice que yo no debo juzgar. Y cuando yo opto por juzgar a alguien, estoy haciendo las cosas del diablo, no de Dios. ¿Y si hace las cosas del diablo, de quién eres hijo? Pues precisamente, del diablo. Imagínate qué cosa tan impresionante. Y sobre todo, la pregunta es cuando uno tiene, por ejemplo, no ha podido perdonar y tiene resentimiento. ¿Ah? ¿Eso es andar en mentira? Claro que sí. Cuando uno tiene en su corazón y en su mente, Moni, el deseo de hacer lo malo, por ejemplo, de odiar a su prójimo, de maltratar a su hermano, ¿eso es andar en la verdad o andar en la mentira, Moni? ¿Sí ves? Si nos dijeron que nosotros teníamos que amar a nuestro prójimo, mi Jesús lo dijo, inclusive con el reproche de amarnos a nosotros mismos, como nos amamos nosotros mismos, pues así como nos amamos, pues amemos a los demás. Y si no andamos en esa verdad, o sea que para poder andar en la verdad tenemos que conocer la verdad. O sea que si tenemos la característica de ser los hijos más amados porque lo aceptamos y creemos en Él, entonces, y si no andamos en la verdad, ¿cómo hacer entonces para andar en la verdad? Moni, conociéndola. Porque si no conocemos la verdad, graves. No. Porque entonces vamos a estar confundidos y vamos a estar viviendo la mentira. Porque fácilmente el límite entre la verdad y la mentira es muy, pero muy frágil, Moni.
Fácilmente caemos en lo que no es. Ahora, ¿es muy difícil vivir en la verdad? Para vivir en la verdad, ¿qué tenemos que estar haciendo? Viviendo cosas de verdad, cosas santas, cosas puras, alimentándonos con cosas reales. Este ejemplo siempre lo colocamos, Moni. Vale la pena, eso no está de más que lo volvamos a traer. Hay una leyenda que había un hombre que tenía 2 perros. Es una leyenda de unos indígenas americanos que tenía 2 perros, uno negro y uno blanco, que el negro representaba la carne y el blanco representaba el espíritu. Y entonces, si esos 2 animales tienen mucha hambre y alguien les echa un pedazo de comida, ¿cuál de los 2 animales gana? Pues gana el que tenga más fuerza, no el que tenga más hambre, sino el que tenga más fuerza. Y la pregunta fundamental es, en tu vida, ¿quién tú has alimentado más? ¿Al negro que representa la carne o al blanco que representa el espíritu? Entonces, si tú has alimentado más la vida de la mentira, entonces ahora ya te das cuenta por qué estás patinando en tantas cosas y por qué no sales adelante, o por qué las cosas no se te dan, o por qué más que estar pensando que de pronto Dios no está contigo y que Dios se olvidó de ti. No, Él está pendiente de ti, sino que te está dejando vivir tu experiencia, porque Él nos dio el libre albedrío, que es el regalo más hermoso que hay, hasta que tú decidas regresar, porque Él ama, no exige, Él ama. Y es su amor tan misericordioso y tan compasivo que no lo comprendemos, que Él está esperando simplemente que tú voltees a mirar y Él entra a defenderte. Si ves, con sus brazos abiertos entra a defenderte. Lo único que Él está esperando simplemente es que, como tú decías al principio, mi amor, el arrepentimiento. Arrepentimiento, no remordimiento, ¿no? Porque hay diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Sencillo, fácil. Diferencia entre remordimiento y arrepentimiento: el borrachito, que tiene problemas de alcohol. Entonces al otro día amanece, decimos en Colombia, con guayabo, ¿no es cierto? Decimos aquí en Colombia. Entonces está con guayabo. Y entonces, ¿qué hace? Dice, pues está con remordimiento. Uy, me gasté la plata del mercado, la plata del arriendo. No, ¿y ahora qué vamos a hacer? Definitivamente voy a cambiar, pero tomémonos una cerveza para calmar este guayabo que tengo y calmar la sed. ¿Y qué sucede? Simplemente tiene remordimiento, no arrepentimiento. El arrepentimiento lleva al cambio. ¿Sí ves? El arrepentimiento lleva a decir ya no más. Lo que le pasó al hijo pródigo. A mí me fascina mucho el testimonio del padre, el hijo pródigo, y el testimonio del hijo pródigo. Son 2 testimonios diferentes. El hijo pródigo, que decide, él se da cuenta que está en lo más bajo y mira, mi Señor, lo que sucede. Mi papá Dios permite que incluso lleguemos hasta lo más bajo y Él siempre está con sus brazos abiertos a esperarnos para que nosotros reconozcamos y nos arrepintamos. No nos dé remordimiento, sino arrepentimiento, y poder Él esperarnos allí con sus brazos abiertos. Sí, mira que es importantísimo esto del arrepentimiento por algo. Acordémonos que la palabra dice que Dios es santo, nuestro papá es santo, y Él espera que nosotros seamos santos. Jesús mismo lo dijo, que nosotros seamos santos. Y la única forma de nosotros llegar a ser santos precisamente es a través del arrepentimiento, porque ese arrepentimiento nos lleva a cambios. ¿Cuál es la diferencia precisamente entre el no arrepentido y el arrepentido? Pues muy sencillo. Cuando una persona no se arrepiente realmente, y lo que dice Rafa, solo se remuerde en su conciencia de que está haciendo mal, él simplemente va a seguir cometiendo el pecado. Pero el arrepentido definitivamente sí va a cambiar su forma de actuar, ¿sí? Él va a buscar la forma de actuar frente a lo que está haciendo mal. Digamos lo siguiente, otro ejemplo, que Rafa para eso fue claro en el ejemplo que dijo, pero entonces tengamos otro. Por ejemplo, todos, absolutamente todos tenemos la tendencia al pecado, y es que la misma palabra dice que absolutamente todos, pecamos, ¿sí? Haz de cuenta una persona que estudia medicina, se prepara para ser médico, pero, y eso es, haga de cuenta, es el pecado, se prepara para ser médico. Y él tiene la decisión de practicar la medicina a pesar de que esté capacitado o no. Si él no la practica, entonces pues es un médico, pero no la llega a ejercer.
Y es lo mismo, nosotros estamos capacitados para ser pecadores, pero nosotros somos quienes decidimos pecar o no. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser muy claros en qué es lo que queremos seguir. ¿Queremos practicar el pecado o queremos no ejercer el pecado y darnos la posibilidad de ser santos? Sí, mi amor. Tengo testimonios de personas que, sobre todo hombres que han tenido muchas dificultades, por ejemplo, con el adulterio, con la pornografía y con la masturbación. Y eso ha sido tan difícil para ellos porque es una adicción, Moni. Una adicción. Alguien me decía, Rafa, yo estoy viviendo en adulterio, pero me gusta. Y ya llevo muchos años en adulterio. Y sé que estoy haciendo sufrir a mis hijos y sufrir a mi esposa, pero me gusta y estoy feliz con eso. Imagínate, ¿está feliz? Entonces, ¿por qué me lo dice? ¿Sí ves? Porque hay remordimiento, Moni, pero no hay arrepentimiento. ¿Sí ves? En la vida de él. Y para poder cambiar esos hábitos, o esa cultura, o esa actitud, tiene que tener hábitos espirituales muy radicales y muy fuertes. O sea, empezar a tomar esos momentos, Moni, en aceptar al Señor y en creer en el nombre del Señor y dejar que el Espíritu Santo lo guíe y permitir que el Espíritu Santo, la otra condición es que se involucre con su Espíritu para ser ese verdadero Hijo de Dios, Moni. Esas características me parecen bien interesantes. Llevamos en 4 características. La última que no quedó como muy clara es cuando el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para decir Abba Padre, Romanos 8:14. Primera, aceptar al Señor, ¿no es cierto? Permitirlo, recibir al Señor. Segundo, creer en su nombre. Tercero, ser guiados por el Espíritu Santo. Cuarto, dejar que el Espíritu Santo se una a nuestro espíritu. Sí, y la única forma que el Espíritu Santo se una a nuestro espíritu es cuando nosotros vamos teniendo esa convicción de pecado y nos va llevando a esa transformación de nuestra forma de actuar. Mire que en nosotros se dan 2 procesos importantes para ser hijos de Dios. Son 2 procesos importantes. Una, que en el momento de nosotros realmente retomar el camino hacia el Señor, de convertirnos, ¿qué es lo que sucede? Está un proceso que es el de justificación. Rafa, ¿qué es la justificación? Algo muy sencillo. La justificación tiene que ver con que la sangre de Cristo Jesús, o sea, esa muerte en la cruz, ese sacrificio que hizo Jesús, Él nos justifica delante del Padre por medio de esa sangre como si nosotros nunca hemos pecado. Por eso es creer en el nombre de Jesús. Creer en el nombre de Jesús es creer que Él ya pagó mis pecados en la cruz. Él ya pagó todo lo que yo le debía a Dios por mi pecado. Y antes, mi amor, en el huerto de los olivos, princesita. Por eso, pero entonces su sangre derramada, ¿sí?, me justifica ante el Padre. Haga de cuenta, va esta persona que fue sacrificada y le dice a Dios Padre, mira, ya no tengas en cuenta su pecado, mira, yo ya pagué todo lo que él debía, perdónalo, dale la posibilidad. Entonces nos justifica, ¿sí? Nos justifica. Y el segundo proceso es de santificación. El primero es básicamente inmediato, cuando yo lo acepto, yo creo en el Señor, lo recibo. Y el segundo sí es progresivo, el de santificación. ¿Por qué es progresivo? Porque es el cambio que yo empiezo a tener de manera progresiva en mi forma de comportarme. O sea, yo debo empezar a demostrar con mi comportamiento mi fe en Dios. Y debo empezar a mostrarles mis cambios a raíz de lo que la palabra de Dios haga en mi vida. El perdonar, el empezar a asumir conductas como un hijo de Dios. Ese es el proceso de santificación. Es progresivo. Mi amor, y llegamos entonces al quinto elemento fundamental. Alguien dijo, me llamó mucho la atención, dijo, esta es la bomba, Moni. La bomba. Mira lo hermoso. Y quiero que estén muy pendientes al Sermón del Monte en Mateo 5, versículo 9. Pero antes de decir esa bomba maravillosa, aquí mi Moniquita está que me levanta el dedo y me dice, Rafa, espera. Sí, Rafa, porque se llega a decir Abba Padre. Es que se me pasó ese pedacito. Perdón, que es fundamental.
Entonces, cuando, o sea, ya llega ese momento de como de intimidad, de compenetración que uno pueda tener en la oración, cuando uno realmente vive la presencia de Dios en la vida de uno, de verdad que sale del interior de uno, porque ahí ya es cuando el espíritu de uno se une con el Espíritu Santo y sale de adentro, como ese, como dice la palabra, ese gemido, ¿sí? Indecible desde adentro, que fácilmente dice, Abba Padre, o sea, papá. Como cuando tú amas a alguien y sales de tu corazón de adentro, ahí es cuando realmente tú sacas ese Abba Padre, pero es por esa unidad que hay de tu espíritu con el Espíritu Santo, y eso es lo que nos permite decir Abba Padre, Papá Dios, Padre mío, en fin, todas las expresiones a un papá. Y ahora viene la característica bien hermosa de lo que es un hijo amado por mi papá Dios. Y se resume en 3 letras, amor. En 3 letras, bíblicamente hablando, 3 letras. Y esa palabra es... Padre. ¿No? Paz. Esa palabra es paz, reina, paz. Voy a leer Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 9, mi amor. Léelo despacio y con acento. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Imagínate, dichosos los que trabajan por la paz. Dichosos los pacíficos de corazón, dichosos los pacificadores, dichosos los que en su comportamiento reflejan paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una bomba, mi amor. Y una super bomba, ¿sabes por qué? Porque muchísimas veces uno cree que la paz se concilia por contratos, y no es así. Lo que está pasando en nuestro país, Colombia, mi amor, que la paz llega simplemente por cuestiones humanas, por gobiernos que hacen aparentemente vínculos con el mal, ¿sí ves? Por cuestiones simplemente políticas y por reconocimientos sociales y humanos y por ganarse en premios. Y aquí la paz no se consigue por eso, se consigue la paz nuestra, la conseguimos cuando estamos sumergidos en la presencia del Espíritu Santo. Impresionante este pasaje bíblico, yo estoy sorprendidísimo, Moni. Si yo trabajo por la paz, soy llamado hijo de Dios. Imagínate. Imagínate. Ahora, ¿qué significa trabajar por la paz? ¿Y qué significa llevar la paz? ¿En qué momento llevo yo la paz, Moni? Es que eso me parece impresionante. Impresionante. Mira que eso de trabajar por la paz precisamente es que las personas en su interior sientan paz, que las personas no tengan argumentos para desesperarse, para amargarse, para ponerse mal genio, para pelear, para discutir, para decir malas palabras, para maldecir, para mentir, para engañar a otros, en fin. Tener paz en el corazón es sacar tantas cosas que el mundo ha puesto en nuestro corazón, que no de nosotros. O sea, cuando yo me imagino que Jesús, a pesar de todo lo que veía en el mundo, en su corazón había paz. En su corazón fluía el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él no se dejaba llenar su vida, su mente de tantas cosas erróneas, equivocadas y mentirosas que el mal pone en nuestras vidas. Porque es eso. Cuando hay pecado en nuestra vida, nosotros vamos llenando nuestra mente de puras mentiras que nos agobian, que nos generan miedo, nos generan culpa, nos generan desesperación, nos generan más engaños, bueno, etcétera. Traer paz al corazón es realmente sacar uno tantas cosas que si uno se pone a mirar desde el mismo momento aún, desde que somos engendrados, ya empieza nuestra mente a ser guardada y llena de tantas situaciones que el mundo nos trae y son engañosas. Cuando yo me permito trabajar por la paz, de perdonar, que esa fue la parte más importante de Jesús, enseñarnos a perdonar, como cuando Pedro le decía, maestro, tenemos que perdonar hasta 7 veces, y Jesús
Jesús ampliamente le dice, no, Pedro, hasta 70 veces 7 quiere decir, cuando yo perdono, cuando yo realmente me sumerjo en el Señor, ese proceso se puede dar y llega en el corazón la paz, la reconciliación, la restauración y podemos entender realmente quiénes somos. Realmente podemos vivir como los hijos de Dios, realmente podemos sentirnos los hijos de Dios, actuar como los hijos de Dios, pero yo tengo que tener en mi corazón la presencia de Dios en él. O sea, Moni, que si yo soy un mensajero de paz, acordemos lo que estábamos diciendo, ¿cómo ser esos mensajeros lleva la paz? Es impresionante, cuando leí esto yo quedé tremendamente sorprendido, Moni. O sea, imagínate mi Jesús, en cada instante donde él iba siempre saludaba, la paz sea con vosotros. Y él siempre estaba reflejando, como tú dices, la paz. Ahora, ¿mi comportamiento sí refleja paz, Moni? ¿Mi mirada refleja paz? ¿Mi pensamiento refleja paz? ¿Estoy en contienda constantemente que hasta peleo hasta en los sueños? Parezco, como dice una canción que se llama Hombre de porcelana, de María Belén, que me gustaría que lo escucharan, Hombre de porcelana. Dice, como gato panza arriba. Estamos así como gato panza arriba, Moni. ¿Te imaginas? Casi miau. Tendientes a pelear por lo que sea. No podemos ni siquiera tocar con el dedito la piel porque automáticamente brincamos. ¿Somos mensajeros de paz? Entonces ahora si quieres demostrar que eres un hijo de Dios y el hijo de Dios más amado, aquí la encontraste. Aquí la encontraste. Demuestra que hay paz en tu corazón. Por eso la oración de San Francisco se hace vida. Hazme un instrumento de tu paz. O sea, que la oración de San Francisco está diciendo, Señor, que yo refleje que soy tu hijo más amado. ¿En dónde? En la paz. Ahí la encontraste. ¿No sabías cómo hacerlo? Te la estoy dando. ¿Que quieres tú ser el hijo más amado de Dios? Demuéstralo. ¿Con qué? Con la paz. ¿Qué te parece, mi amor, eso? Por sus obras los conoceréis que son mis discípulos. Cuando yo aprendo a vivir como Jesús vivió, no solamente soy su discípulo, o sea, su aprendiz, no. Soy el hijo de Dios, porque voy a aprender a caminar en la paz de Dios. No en la paz del hombre, mi amor. No. Y ahí es donde realmente surge la paz. De resto son contratos que fácilmente se pueden romper, que fácilmente pueden traer mayor desengaño a la gente. Entonces yo debo sembrar la paz en el corazón de las personas cercanas a mí, en el corazón de las personas de mi familia, en el corazón de mis compañeros de trabajo, del estudio, en fin, ahí donde tú te movilizas. No necesito hacer grandes cosas. Si yo busco sembrar la paz en el corazón de las personas a nuestro alrededor, me estoy viendo como hijo de Dios. Y no solamente sembrar en los otros, no. Yo debo trabajar en mi corazón. Porque acordémonos, no es el que dice Señor, Señor. No, es el que hace la voluntad del Padre. ¿Y qué gano yo con ganar el mundo entero si mi propia alma se pierde? Entonces yo tengo que trabajar en mi corazón primero para que esté la paz de Dios. Tengo que sanar. Tengo que convertirme, o sea, volver al camino. Tengo que recibir a Jesús en mi corazón. Tengo que creer en su nombre y en lo que Él hizo. Tengo que creer que Él me justifica por su sangre poderosa y fuera de eso me lleva a ese proceso de santificación donde yo voy a retirarme del pecado y voy a vivir en santidad. Te voy a hacer una pregunta fundamental y hermosa, Moniquita. Ve pensándola, porque es entonces para tomar una decisión sabiamente, cuando tenemos una situación difícil para tomar decisiones, ¿cuál es la mejor decisión que debo tomar, mi amor? La que me genere paz y la que lleve paz a mi alrededor, independientemente de lo que pueda pasar. Y además de eso, la debes tomar en paz. Una decisión nunca se debe tomar con tus emociones alborotadas, así todas revueltas. No, es en el momento en que tú sientas paz que debes tomar la decisión. ¿Y a dónde la vas a conseguir?
Moni, ¿dónde se consigue la paz? Pues en la presencia de Dios, orando, estudiando su palabra, encontrando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y alguien, una niña del hogar femenino dijo, he dicho. Maravillosa, ¿no es cierto? Una niña toda preciosa dijo, he dicho. Papito Dios, gracias por este instante que tú nos das, Padre. Encontramos el santo grial. Para ser unos verdaderos hijos de Dios, necesitamos dar testimonio de su paz, de su paz. ¿Te imaginas? Que nosotros podamos, con nuestro testimonio de paz, demostrar que Dios existe, Moni. Se complementó ahora sí, por fin, Moni, tenemos ahora sí cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Ser mensajeros de paz. ¿Te imaginas? Espectacular, Moniquita. Sí, es espectacular y yo sé que el Señor nos está hablando a todos y cada uno de nosotros. El Señor se complace cuando nosotros le dedicamos tiempo a Él, le dedicamos tiempo a su palabra. Dios es, fue, será y es. Su palabra nunca se acabará, siempre existirá, siempre fluirá entre nosotros y siempre tendrá un efecto en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios debe ser nuestro libro de cabecera, debe ser nuestro estudio constante, debe ser el sitio de refugio, porque así lo dice Salmo también, donde dice que Él es mi castillo, Él es mi refugio. Entonces la palabra de Dios debe ser ese manual de nuestra vida, donde vamos a encontrar las respuestas para realmente ser hijos de Dios. Qué maravilloso, mi amor. Y fíjate que entonces sería algo que tendríamos que tener como una especie de ejaculatoria todo el santísimo tiempo y estar siempre en nuestra mente. ¿Será que lo que yo estoy haciendo está llevando paz y estoy reflejando la paz o me trae la paz? O sea, porque a veces existe la palabra, ¿no es cierto? Dice, lo que yo estoy haciendo refleja qué haría Dios en este momento. Entonces hagámosla más fácil. ¿Lo que yo estoy haciendo realmente lleva paz al corazón mío o a la paz al corazón de los demás? Y en ese momento sabemos qué es lo que tiene que hacerse. Todo lo que genere una paz espiritual, ¿no es cierto? Es lo que nos lleva. Por ejemplo, alguien que consume marihuana, fuma marihuana para tener aparentemente paz. ¿Sí ves? Eso no es. O alguien decía, no, pues háblame, dame dinero y yo con dinero voy a tener paz, sobre todo. Vas a tener esa angustia porque se le va a acabar y después vas a tener angustia por querer conseguirla más. Y la paz viene a borbotones cuando empezamos a estar sumergidos en la presencia de Dios. Moniquita, oremos para que el Señor nos regale de su paz y que demostremos con nuestro comportamiento que somos sus hijos más amados, más hermosos, sus príncipes y princesitas más amadas de Papito Dios. Esto me parece espectacular, Moni. El problema es que esta palabra no le llega a todo el mundo. ¿Sí me voy a entender? Porque están tan embolatados en el mundo, mi amor, tan embolatados en los problemas, que no se permiten tener paz. Y salen de esta charla, mi amor, y otra vez vuelve al mundo, y mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi hijo, mi hija, mi esposa, el dinero, todo, mi amor, todo vuelve a robarnos la paz, vuelve a robarnos nuestra identidad como hijos amados de Papito Dios, princesita. Entonces, ahí nos queda. Moniquita, vamos a orar este instante para que sea el Señor, el Espíritu Santo, el que nos regale esa condición maravillosa de ser sus hijos más amados y que lleguemos a tener paz. Por eso los invito que cada saludo que tú des siempre esté en su boca, lo que, San Francisco lo hacía, como nuestro Padre mi Jesús de Nazaret lo hacía, que la paz esté con vosotros, que Dios te llene de paz, hablando de esa manera, porque estamos siendo de una u otra forma mensajeros de la paz del Señor. Como tú saludas a los demás, Dios te bendiga, cámbiala. Ahora dile, Dios te llene de paz, porque estás siendo mensajero de la paz del Señor. Pero no solamente de dientes para afuera, sino que se te note en tu actitud que tú eres un mensajero del amor de Dios. Porque si tú no eres una persona pacífica y siempre estás dispuesto a generar conflicto, a generar lío, a generar problemas, a estar tratando de generar bronca, entonces pues obvio que no estás siendo ese mensajero.
Wow, Padre eterno, cuando estamos en tu presencia y tú nos regalas de tu palabra, realmente nos asombra, Señor. Gracias por asombrarnos, gracias porque tu palabra siempre es un tesoro, Señor, es un gran tesoro, un tesoro que todavía nos falta mucho por conocer, Señor. Cada día, a pesar de que podamos haber leído algunas veces o escuchado en la iglesia tantas palabras de ti, Señor, cada vez te nos revelas de maneras diferentes. Y hoy realmente te agradecemos, Señor. Te agradecemos por este mensaje que nos das, por estas palabras, Señor. No queremos ser solamente criaturas tuyas, Señor. No queremos ser parte de tu creación. Queremos ser tus hijos, Señor. Pero nos ha causado dificultad, Dios, y hoy te confesamos esto, Señor. Nos ha causado dificultad, primero, aceptarte, recibirte en nuestro corazón. Segundo, creerte, Señor. Tercero, permitirnos ser guiados por tu Espíritu. Y cuarto, que tu Espíritu realmente se una a nosotros. Porque los afanes del mundo, las preocupaciones, tantas cosas que vivimos a diario, nos roban el espacio para estar en tu presencia. Nos roban el espacio para poder entender de tu palabra, comprenderla, hacerla parte de nosotros, Señor. Hoy te queremos pedir perdón por nuestras fallas, Señor. Perdónanos por no haberte recibido en nuestro corazón, como muchas veces recibimos amistades que traen malas noticias y comentarios inadecuados, películas y demás, cosas inmundas que no deberíamos estar mirando, y dejamos de lado a veces las personas que nos pueden traer de tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, por no haberte recibido en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, por no creerte, porque le hemos creído más al mundo, a las palabras negativas, a los malos comentarios, a las envidias, a los engaños, a las dificultades, Señor. Le hemos creído más a eso y a raíz de eso nos hemos involucrado en más cosas del mundo que a ti no te agradan, Señor. Perdónanos, Señor, porque tu Espíritu nos ha dicho que debemos hacer. Pero no lo hacemos, Señor. No hacemos tu voluntad. No hacemos lo que tú quieres. Perdónanos, Señor, porque realmente no hemos buscado la unidad con tu Espíritu, Señor. Oh Rey Celestial, hoy estamos aquí delante de ti y te pedimos por tu inmensa misericordia, amado Rey, que nos permitas que la sangre de tu Hijo amado, derramada por nosotros, a través de toda esa pasión que Él vivenció para entregar nuestros pecados delante de ti, por medio de las cuales tu sangre, Jesús de Nazaret, nos justificó. Señor, hoy te pedimos perdón, Jesús. Te pedimos perdón por no haber creído, por no haber aceptado tu sangre, por no dejarnos limpiar por tu sangre y por no decidirnos con fuerza, con esa fe, con esa voluntad férrea, el cambiar nuestra forma de obrar. Perdónanos, amado Jesús. Perdónanos porque a ti, solo a ti, hemos ofendido y seguimos ofendiendo. Perdónanos porque no nos hemos arrepentido de corazón para que nuestra forma de actuar sea diferente, Señor. Nuestra boca sigue siendo usada de manera tan incorrecta, igual nuestros actos y nuestros pensamientos, Señor. Perdónanos, Jesús de Nazaret, porque no nos hemos arrepentido realmente. Hoy queremos hacerlo. Hoy queremos arrepentirnos, amado Jesús. Hoy queremos tomar una decisión firme, pero necesitamos de tu ayuda. Tú sabes que nuestra carne es débil, Señor. Tú sabes que somos débiles, Dios. Pero en ti podemos encontrar nuestra fuerza, Dios. Perdónanos, amado Jesús, por no haberte creído, por no haberte recibido en nuestro corazón, por no haber creído en tu poderoso y grandioso nombre, Señor. Perdónanos, Jesús. Hoy tomamos
una gota de tu sangre, porque solo una gota basta, Señor. La aplicamos en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y esa gota de sangre, Señor, limpia nuestra vida de todo el pecado que hemos tenido, de toda nuestra maldad, Señor. Y esa gota de sangre nos puede redimir, Señor, del poder que el enemigo ha tenido sobre nosotros. Y puede darnos la fuerza, Señor Jesús, para que luchemos y batallemos contra el mal que ha querido dominar nuestra vida, que ha querido destruirnos, matarnos, Señor. Hoy queremos la vida, Señor, y por eso hoy, arrepentidos por no haberte recibido antes, te decimos, Señor Jesús, te recibimos en nuestro corazón. Te recibimos en nuestro corazón, haz tu morada en nuestro corazón. Creemos en tu nombre y queremos que tu Espíritu Santo nos guíe nuestro caminar, guíe nuestra vida y nos permita ser justificados por medio de tu sangre delante del Padre, para que no vea en nosotros pecado. Y que tu sangre, Señor Jesús, nos santifique, Señor, nos santifique y nos permita ser como nuestro Padre Celestial. Hoy te damos gracias, Jesús, por lo que tú haces en nosotros. Gracias porque yo sé que cuando te decimos entra en nuestro corazón, tú entras en nuestro corazón. Cuando te decimos justifícanos, Jesús, porque creemos en tu nombre, Señor, tú lo haces, Jesús. Te damos gracias, Señor. No nos sueltes de tu mano. Sé nuestra fortaleza, sé nuestro castillo. Señor, manténnos firmes, que no retrocedamos, sino que sigamos adelante con paso firme hasta alcanzar las promesas de nuestro Padre eterno y poder estar en el reino, en tu reino, en el reino celestial. Gracias, amado Jesús, por tu sacrificio en la cruz, porque tú fuiste la puerta, el camino para llegar a nuestro Padre. Gracias, amado Padre, por tu amor infinito y darnos la oportunidad de ser salvos por medio de tu Hijo. Y gracias a ti, Espíritu Santo, porque quedaste con nosotros para enseñarnos y guiarnos hasta el reino de Dios. Todo esto, Señor eterno, lo aprendemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para la gloria eterna, para la Santísima Trinidad. Amén y amén.